En estos momentos estamos en contacto telefónico con el licenciado Juan José González. Él es economista y a su vez es profesor en la Universidad Nacional del Comahue. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. Un placer hablar con usted. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo mismo digo. Bien, muchas gracias. Nos gustaría, si es tan amable, su visión acerca de lo que está aconteciendo, y tenemos de último momento que los buitres, los fondos buitre, acordarían con los bancos para sacarnos de este breve default, ¿se puede llamar? Sí, a ver, en primer lugar, habría que hacer un análisis técnico para poder definir qué es esto, porque en realidad default es cuando alguien no quiere pagar. En eso el gobierno tiene razón. Totalmente. Y acá no es que el gobierno no quiera pagar, sino que ya ha pagado. Debo aclarar que yo no estuve de acuerdo cuando se hizo la reestructuración de la deuda, sino que lo que yo sostuve y sigo sosteniendo es que antes de seguir pagando habría que hacer una investigación de toda la deuda, una auditoría general por medio de una comisión del Congreso que revisara lo que se está pagando, porque estamos pagando cosas que evidentemente nunca fueron analizadas cómo se generaron. Esta es una cuestión. Por lo tanto, hoy hablar de un default porque los que quieren cobrar no pueden cobrar, porque en el medio hay un juez que determinó que no se cobrara, me parece que un poco excesivo. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión... Una cuestión semántica sería, ¿no es cierto? Es una cuestión semántica, por supuesto que puede traer consecuencias, pero acá hay un problema que es la cuestión de fondo, que el gobierno quiere pagar para volver a endeudarse, y yo creo que este es el problema más serio en las perspectivas futuras. No que el gobierno no pague, sino que el gobierno pague y se vuelva a empezar a endeudar nuevamente en las mismas condiciones que se hizo en la década del 80, en la década del 90, donde desgraciadamente vamos a entrar nuevamente en un condicionante político muy serio, porque el problema de la deuda no es solamente el problema de pagar o de endeudarse o de recibir el dinero, sino que son los condicionantes políticos y económicos que vienen detrás de la deuda. Si hoy vamos a suponer que esto se solucione, que como vos decías recién, el pool de bancos que se ha formado por medio de los bancos argentinos consigan que los fondos buitres acepten los 250 millones de garantía y le pidan a Griesa que declare un state, o sea, que suspenda la congelación de fondos, los habilite y todo vaya hasta enero, que es lo que quiere hacer el gobierno para evitar la cláusula Rufo, que suceda todo eso. Está bien, no vamos a entrar en teórico default, le van a pagar a los fondos buitres, pero en enero vamos a tener que arreglar no solo por los 1.330 millones, sino por los 15.000 millones que no entraron en el canje. En realidad, 11.370 millones en términos de capital. A eso habría que agregarle los intereses punitorios que vendrían desde este momento hasta enero, ¿sí? El problema más serio es que el gobierno está haciendo todo esto para volver a endeudarse. Y eso sí es grave, porque si nos volvemos a endeudar, vamos a tener que volver al Fondo Monetario, vamos a tener que volver a las auditorías del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario nos va a decir lo mismo que le está diciendo a todos los países europeos, ¿sí? No a la Argentina o a un país en vías de desarrollo, del tercer mundo o dependiente, como cada uno quiera llamarle, sino a los países altamente desarrollados. Miren lo que está pasando en España. O sea, 26% de desocupación, gente que se suicida porque no puede pagar su hipoteca, no tienen trabajo, no tienen perspectivas. Hace 2 años que están las jubilaciones congeladas, el seguro de desempleo lo han bajado. ¿A eso quieren volver?
cuando yo escucho a algunos economistas que dicen, porque estamos alejados del mundo y hay que volver al mundo de las finanzas internacionales. Si ese es el mundo de las finanzas internacionales, por favor, me quiero quedar donde estoy, no quiero ir ahí. Entonces a mí me parece que este es el verdadero problema sobre el cual hay que poner el acento desde el punto de vista de que desgraciadamente aquí hoy hay un gobierno que quiere pagar para volver a endeudarse y después está el partido de la deuda de todos los economistas ortodoxos que durante 30 años se dedicaron a fundir a la Argentina, como Cavallo, ¿sí? O como Melconian, o como muchos de ellos, y que representan al partido de la deuda, porque muchos de ellos tienen bonos, incluso los tienen los propios bancos argentinos, y entonces, en caso de una situación de default, el problema del desarrollo de los bonos para aquellos que puedan esperar, significaría una situación donde en muchos casos ellos tienen seguros ante un default argentino que lo van a cobrar. Claro. Bueno, esas son las condiciones. A mí me parece que no se puede arreglar con los fondos buitre en las condiciones en las cuales a los cuales no se nos quiere someter. No se puede tampoco resolver el problema de la deuda para volver a endeudarse en términos que signifique que va a haber un retroceso en lo que han sido las no mucho mejoras económicas y sociales, pero que sí las ha habido, porque eso nos significaría un retroceso significativo para los intereses populares. Y yo creo que eso realmente sería nefasto. Muy buenas tardes, licenciado González. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Me escucha? Le estoy escuchando muy bajito. Ah, bueno. Le decía, Guadalupe Morales es mi nombre y lo estoy saludando. Quería hacerle una consulta con respecto a esto que usted decía de el futuro nuevo endeudamiento por parte del gobierno. En sus declaraciones, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que la Argentina llega pagado hasta este momento $190 millones sin tomar créditos con ningún organismo de financiamiento. ¿Por qué usted asegura esto de volver a tomar una deuda? 190.000 millones. Sí. No 190. 190.000 millones. Sí, 190.000 millones. Sí, lo que no dice el ministro Axel Kicillof es que una gran parte de eso se pagó con los fondos del ANSES. ¿Sí? Creo que todo el mundo sabe que en el ANSES deberían haber aproximadamente 250.000 millones de pesos y hay aproximadamente 150.000 millones de pesos que están en LEVAC, que son bonos o títulos del Estado argentino, que sacó el dinero de allí, ¿sí? Lo reconvirtió en términos de dólares porque había acciones que habían sido de las AFJP y títulos de la deuda argentina de las AFJP que estaban en dólares, los vendió para pagar deuda y entregó LEVAC, ¿sí? Otra parte de eso está en fondos que fueron sacados del PAMI. Otra parte de eso está en fondos que fueron sacados del Banco Central. Bueno, por eso también tenemos las reservas, el nivel de reservas tan escaso. En el año 2003, la composición de la deuda era que debíamos al exterior a bonistas, especuladores, bancos extranjeros, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, 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 organismos internacionales, casi el 65% de la deuda. Y solo un 35% estaba en manos de acreedores nacionales. Hoy tenemos prácticamente un 54% de bonos en términos del propio Estado, de los cuales ya muchos de esos bonos pagó a acreedores extranjeros y nacionales. Sí. No se olviden que en la deuda hay mucho que no solo son acreedores extranjeros, sino que también son acreedores por la especificación asimétrica. Hay bonos hasta el 2018 que fueron de la especificación asimétrica, y eso fueron casi 25 a 30.000 millones de dólares. Claro.
en el año 2002-2003, que luego se canjearon por estos bonos que yo estoy diciendo. Claro, eso es lo que hace decir también al ministro de Economía en muchas oportunidades con respecto a la deuda. Nosotros tenemos una composición de la deuda que es perfectamente manejable. Es cierto, porque cuando tiene bonos que son del ANSES, del Banco Central, del PAMI o de los fondos fiduciarios que maneja el ministro Julio De Vido, al vencimiento nadie los va a venir a reclamar. ¿Quién le reclama? ¿El Estado al mismo Estado? Entonces, ¿qué hace el Estado? Renueva esos bonos por nuevos bonos a mayor plazo. El problema va a ser dentro de 10 años. Claro, es una bicicleta total. Sigue acumulando cuando hagan falta esos fondos, por ejemplo en el ANSES, para actualizar las jubilaciones. Y no van a existir. No sé si se entendió. No, a la perfección. Por ejemplo, para hacerlo más coloquial, mucho más simple, que de hecho lo fue con su explicación brillante. Es deuda sobre deuda, bueno, yo te pago y después, pero dame más, y así sucesivamente. Es ir al supermercado o al mercadito de la esquina, anotar en la libreta, pagar y después sacar por el doble, después por el triple, después por el cuádruple. ¿Entendí bien? Sí, con un condicionante más, que el almacenero de la esquina te da si quiere, pero no te pone condiciones, no te dice, no, mira, vos si querés que te siga vendiendo, ¿sí?, me tenés que hipotecar tu casa y ponérmela a nombre mío. Claro. Eso no te lo dice. No, para nada. De última, no te venden más. Bueno, si nosotros volvemos al mercado internacional de deuda, especialmente a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, lo que va a suceder va a ser que nos van a imponer condiciones. Va a ser que nos van a imponer condiciones. Esto es clarísimo. Vuelvo a repetir, lo están haciendo con todos los países del mundo. Lo hicieron con España, lo hicieron con Italia, lo hicieron con Irlanda, lo hicieron con Portugal, lo hicieron con Grecia. Con Grecia ¿Quién mismo. supone que no lo van a hacer con la Argentina? No, seguro. Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo? No te escuché. Digo, perdóname, licenciado González, ¿cómo se sale de esta situación de reincidencia total de deuda y deuda y más deuda? Yo te digo lo que yo opino. Sí, yo obviamente. creo que hay que suspender el pago de la deuda, entrar en una moratoria unilateral, revisar cómo se generó toda esta deuda, analizar por qué razón la deuda creció en un momento en que incluso se estaba pagando la deuda, ¿sí? Y entramos en situaciones de regeneración de deuda, por ejemplo, cuando fue el plan Brady, sí. ¿sí? Sin haber entrado $1 del exterior, la deuda aumentó casi 35.000 millones de dólares. Bueno, eso habría que investigarlo. Ahora, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se hace una auditoría general y una investigación desde la época de la dictadura? ¿Sí? O sea, desde el 24 de marzo del 76 hasta ahora. Porque si eso sucede, caen todos los gobiernos. No queda nadie. Porque todos cometieron fraudes en función de las renovaciones de las deudas, especialmente con las comisiones que le pagaban a los bancos colocadores de deuda, ¿sí? Y entonces ahí va a caer Surruil, va a caer Cavallo, va a caer Machinea. Van a caer todos, no queda nadie. Labaña, van a caer todos. Y bueno, este es un problema. El problema más serio es que en esos términos el que va a pagar las consecuencias de todo esto va a ser el pueblo argentino. Como siempre. Es el problema. Claro que sí. Entonces, yo creo que el problema del default en términos del problema de la deuda es un problema menor, por lo menos para mí, ¿sí? Y yo creo que los propios organismos financieros internacionales lo ven así. El problema es que saben que el gobierno va a tener que volver por los errores en su política económica, que volver al mercado internacional para recomponer las reservas que se fugaron del Banco Central. Entonces, ahí también hay parte. Hace 6 años, había 57.000 millones de dólares. Sí. Ahora hay 27.000. Sí. Bueno, ahí hay 30.000 millones de dólares de esos 190.000. Hay otros 80 que están, como decía yo, en el ANSES, y el resto están dispersos en términos de nuevos bonos que fueron renovados y otros en otros organismos nacionales. Bueno,
cuando todos esos bonos no puedan ser reconvertidos o no puedan recuperarse el dinero para los fondos específicos a los cuales estaban destinados, bueno, ahí vamos a tener algunos problemas. Licenciado, lo vuelvo a traer un poco con respecto a esta situación que está aconteciendo a la provincia de Neuquén. ¿Usted piensa que todo este contexto que se está dando con la situación de la Argentina va a tener alguna implicancia directa en la inversión que tiene previsto el desarrollo de Vaca Muerta? A ver, yo siempre repito una frase que dijo Franco Macri en el año 2002, en plena crisis, cuando él vendió su empresa en Santa Fe y fue a invertir a Brasil en una ensambladora de automotores, ¿sí? Uh-huh. Que le preguntaron, ¿por qué usted saca el capital de acá y se lo lleva a Brasil, siendo un empresario argentino? Y Franco Macri, creo que muy sinceramente, demasiado sincero, ¿sí?, dijo: el capital no tiene patria, va a donde puede maximizar la ganancia. Uh-huh. Entonces, los fondos que puedan venir a la Argentina para explotar Vaca Muerta, si ven que Vaca Muerta, porque eso es todavía una cuestión pendiente, si ven que Vaca Muerta tiene el potencial que algunos dicen que tiene, y la prospección de recuperación de tasas fabulosas de ganancia, les va a importar un cuerno a los capitales internacionales, sí, más a los de las petroleras, sí, que la Argentina haya entrado en default, no haya entrado en default. Van a pedir garantías, como son las garantías que se le dieron a Chevron aquí. Uh-huh. Entonces, si yo a los 5 años, que es más o menos cuando los pozos de fractura hidráulica empiezan a producir al 100%, puedo disponer libremente del 20% del crudo, que es una de las cosas que establece el convenio con Chevron, y que va a ser lo que se va a generalizar a todas las empresas. Y bueno, yo tengo garantizado un 20% del crudo a precio internacional como recupero que puedo disponer libremente de ello. Bueno, por supuesto, como digo yo siempre que, bueno, en la Argentina, no sé, se vuelva el pueblo argentino medio loco y vote a alguien que plantee la nacionalización absoluta de toda la industria petrolera, y bueno, ahí sí habrá un cambio, pero eso será un cambio que votará la gente de última. Como hoy se ven las perspectivas, los capitales que van a explotar Vaca Muerta, si es que tiene el potencial que se dice que tiene, van a venir igual, esté la Argentina en default, no esté en default, porque se le garantizan ganancias fabulosas con respecto al nivel de inversión que van a tener que hacer. Hay una proyección donde el primer proyecto de 30 años le va a significar a Chevron una ganancia neta de entre 17 y 22 mil millones de dólares, invirtiendo originalmente en los primeros, teóricamente, 5 años, 6 mil millones de dólares. Si uno hace la tasa interna de retorno tirada hacia los 30 años y trae la actualización de eso, le da 17 mil millones de dólares. Quiere decir que van a ganar un 150 a un 200%. Los capitales no les va a interesar un cuerno que la Argentina esté en default o no esté en default, le haya pagado a los bonistas, a los fondos buitre, a lo que disponga el juez Griesa o a quien sea. Que haya seguridad jurídica o no, claro. Que le garantice una ganancia muy grande. Extraordinaria. Licenciado Juan José González, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Cocina de las Noticias. Bueno, ha sido de suma utilidad. Por favor.